has ganado la victoria para mí. Sí, el pecado has vencido, y has ganado la batalla tú por mí, porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra. Y hemos estado viendo y aprendiendo tantas cosas del tema. Agradezco a muchos de ustedes que nos están haciendo llegar sus preguntas, porque nos ayudan muchísimo a ubicarnos, nos ayudan muchísimo a saber qué son las cosas que a ustedes les están interesando más, cuáles son las cosas que a ustedes les están ayudando. Y tenemos dos vías principales a través de las cuales estamos, digamos, atacando este problema. Déjeme empezar por decir que estamos estudiando qué dice la Biblia acerca de la familia. Y en este tema de la familia, lo que estamos aprendiendo es que nuestras familias necesitan tener un fundamento que es Cristo Jesús. Si una familia no tiene el fundamento de Cristo, la familia no puede sobrevivir las broncas, los problemas que enfrentemos, pero aparte no va a poder llegar a ser lo que Dios diseñó que la familia fuera. ¿De acuerdo? Eso es algo de verdad que usted y yo tenemos que entender. Si una familia no tiene a Dios, a Cristo en el centro de lo que está haciendo, es bien difícil que esa familia pueda hacer lo que Dios la diseñó para hacer. Ahora, en la práctica, ¿qué significa esto? A algunas personas, dependiendo de, casi diría, de la religión que profesen, a veces lo que pueden hacer es pensar que tener a Dios en el centro es comprarse un crucifijo grande y ponerlo en el centro de tu casa. Y bueno, eso, según la religión que usted tenga, puede usted pensar que eso funciona, pero eso no funciona. Eso es una imagen nada más, y la Biblia nos dice que las imágenes, aunque tienen una representatividad de algo poderoso, las imágenes en sí no tienen poder. Conozco otras familias que lo que hacen es compran una Biblia y la ponen en el centro de su casa, en el comedor, ahí en la sala. A veces tienen la mesa de centro o el comedor en su casa. Y hasta compran un sostenedor de libros. No sé si los ha visto usted, esos que se ponen allí para tener un libro abierto. Y si son de esos supersticiosos, se compran una Biblia grandota. Y si son más supersticiosos, pues que tenga imágenes. Y la abren a veces en el Salmo 91. Y la abren y la ponen en el centro de su casa. Y piensan que eso es poner a Dios en el centro. Pero eso no es poner a Dios en el centro. Déjeme explicarlo de esta manera. Que una familia tenga a Cristo como el centro de su vida significa que cuando la familia empieza a tomar decisiones de cómo van a hacer las cosas, las decisiones se toman basándonos en lo que Dios nos enseña en su Biblia. Nos guiamos para las decisiones en lo que dice la palabra de Dios. Al final del día, eso es poner a Cristo en el centro de nuestra vida. No es un rito religioso, no es una cuestión iconográfica de un icono que tenemos en casa. Es si a la hora de tomar decisiones, mi esposa y yo obedecemos lo que nos dice Dios en su Biblia o no lo obedecemos. En realidad, a eso se reduce. No hay nada mágico. Claro que Dios es poderoso, pero quiero explicarle que no hay nada mágico en poner a Cristo como el centro de nuestra vida. Nada místico. Es un asunto de que a la hora de que mi esposa y yo tenemos una decisión que tomar sobre, por ejemplo, cómo educar a nuestros hijos, o cómo gastar nuestro dinero, o cómo resolver nuestros conflictos en el matrimonio, si decidimos obedecer lo que Dios nos dice, eso es poner a Cristo como el centro. Si decidimos hacerlo como la abuela me enseñó, o como yo creo, o como yo quiero, o como se me antoja, estamos dejando a Dios de lado. Esa es la realidad del asunto. En la cuestión de la familia, estamos aprendiendo que tenemos 4 fundamentos. Estos se encuentran en el libro de Génesis, que es el primer libro de su Biblia, capítulo 2, versículos 24 y 25. Para aquellos de ustedes que nos estén acompañando por primera o segunda ocasión, Génesis 2, 24 y 25 contiene los 4 fundamentos más importantes para una familia. Ya hemos visto 3 de ellos
pienso que los agotamos. Están los videos por allí, búsquelos. Vimos el principio de la separación, que es el primero que voy a poner aquí. El principio de la permanencia, el principio de la unidad y el principio de la intimidad. Cada uno de estos 4 tienen indicaciones directas de cómo le hacemos para hacer nuestra familia, para formarla, ¿ok? El principio de la separación, bien rápido, explica que un varón, cuando se casa con su esposa, deja de ser principalmente el hijo que era, y ahora en lugar de ser un hijo se convierte en un esposo. Ojo, tiene que suceder esa transición en la mente y en el corazón. Tú eres hijo, todos nacemos como hijos, aunque tú creas que eres marciano, naciste de tu papá y tu mamá, eres hijo, eres hija. Cuando te casas, cambia tu posición en la familia y ya no eres principalmente un hijo, ya no eres una hija, ahora eres un esposo o una esposa. Y si tienes hijos, ahora eres un padre o una madre. Entonces, los matrimonios, para darle nada más un tip bien rápido, esto está en video y le animo a que vaya y lo busque, pero nada más para darle un tip. Si usted tiene a su abuelita, al abuelito, al abuelo, al suegro, cuidando ahí de los nietos todo el tiempo, el principio de la separación se está rompiendo, se está violando. Si usted ya es casado y cree todavía que su mamita cocina mejor que su esposa y que prefiere las quesadillas de su mamá que las quesadillas de su esposa, usted necesita casarse. Necesita crecer. Y sí, a lo mejor tu mamá cocinaba mejor, pero ya que te casas, ya la mejor comida es la que hace tu esposa, aunque sean maruchan, ¿ok? Ya son las más deliciosas del mundo. No se puede cambiar eso. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad. Ya no eres hija o hijo, eres esposo o esposa. Es el principio de la separación. El principio de la permanencia es aquel fundamento en el cual allá está mi esposa en la tercera fila, al final de las sillas. Para los que no la conocen, busque la más bonita allí, y ella es mi esposa. Nos casamos, mi esposa y yo cumplimos 19 años de casados la semana pasada. Y 19 años de casados, sí. Y estos 19 años que tenemos casados, cuando nosotros nos casamos, entendimos y prometimos que nuestra relación de matrimonio es para toda la vida. Es hasta que la muerte nos separe. Ese es el principio de la permanencia. Quiere decir que por más que ella se enoje conmigo, no tiene la opción de separarse de mí. Me puede mandar afuera y me puede echar 3 chiles en la salsa, ¿verdad? Para que me enchile, pero es para toda la vida. Por más que yo me desespere, me enoje, escuche, es así de sencillo. En nuestra mente no existe la opción del divorcio. No existe esa opción. Es o arreglamos las cosas o las arreglamos. Porque al casarnos, estamos casándonos para toda la vida. Y eso da una estabilidad a nuestros hijos, porque saben que vamos a estar allí hasta que el Señor nos conceda la vida. Un fundamento esencial en tu matrimonio es que no se anden amenazando, ¿verdad? Cuando ese principio no está allí, te enojas y ¿qué le dices a tu esposo? Me voy con mi madre. Y se va. Si me vuelves a hacer eso, ya no me vas a encontrar. Me pierdes. Así, esas frases novelescas, usted las ha oído, ¿no? Me vas a perder, Dulce María Refugio y todo ese tipo de cosas. Usted sabe de qué hablo. Ese principio resuelve ese problema, porque cuando aprendemos que estamos para toda la vida, no debes chantajear a tu esposo o esposo que te vas a ir, que ya no va a estar. Ese principio no está ahí, y eso da una confianza tremenda. Tercero, voy bien rápido, esto lo hemos visto en un año, pero bueno, ahorita lo estamos resumiendo. El tercero, la U, el principio de la unidad. ¿Qué quiere decir este principio en la familia? Poniéndolo de la forma más práctica, sería que cuando Ruth se casó conmigo, yo me casé con ella. Ella, pues usted imagínese, ¿verdad? Una odontóloga estrella que se gradúa de la universidad con planes y proyectos enormes, y yo viniendo de estudiar en la escuela bíblica para el pastorado y para tomar responsabilidades, pudiera parecer imposible
que estos dos planes en algún momento pudieran coincidir. ¿En qué consiste el principio de la unidad? En que nos unimos de tal forma al propósito de Dios que mi propósito no tiene por qué competir con el de ella, ni el de ella tiene que competir con el mío. O sea, yo al casarme decido someter mi propósito al propósito de Dios, y ella al casarse decide someter sus planes y propósitos a los propósitos de Dios, no a los míos. Eso es el principio de la unidad. ¿Y cómo se expresa en lo práctico? El principio de la unidad nos habla que toda familia necesita tener, y lo voy a escribir aquí, cosas que son fundamentales. En eso tenemos que ser iguales. En las cosas que no son esenciales podemos ser diferentes. Entonces, en casa, ¿qué significa la unidad? Mentir no está permitido. Mentir está mal. No hay mentira blanca, ni beige, ni rosa con puntitos. Es mentira, y la mentira se castiga. Pero en eso todos, en lo fundamental, estamos de acuerdo. Hay un solo Dios al que le debemos la honra y la gloria. Él nos ha dado la vida. No se roba. Honestidad, puntualidad, cooperación, valores, principios que usted en su casa tiene. En los fundamentales somos iguales, pero en lo que no es esencial nos dejamos libertad. ¿Sí? ¿Se imagina si yo trajera el corte de cabello que trae mi esposa? Yo sé que ya se lo está imaginando. O se imagina que yo obligara a mis hijos a traer a fuerzas la misma ropa que yo uso. ¿Por qué no tenemos ese problema? Porque eso no es esencial. Entonces, si mi hijo quiere el cabello verde, siempre y cuando diga la verdad, estudie, haga lo que tiene que hacer, puede traer el cabello verde. No es esencial. Ese es un permiso oficial, ¿ok? Así que ustedes saben qué hacen con él. Ni modo. ¿Me entiende lo que quiero decir? No es esencial. La carrera que van a escoger, hay cosas que son esenciales, otras no. Los principios morales, el respeto, me explico, no negociables. Pero si ellos me dicen, yo quiero usar mi tiempo libre de esta manera, y a mí me gusta este deporte y a mí me gusta este otro, eso no es esencial. Nunca me voy a pelear con ellos porque están escogiendo lo que son sus propios gustos. ¿Está clara la idea? ¿Sí? Ese es el principio de la unidad. Le animo a que busque si usted tiene más dudas al respecto. El cuarto, el principio de la intimidad. Este es fascinante, y quién sabe por qué nos hemos tardado tanto en este principio de la intimidad, ¿verdad? A todos los veo bien emocionados. El principio de la intimidad habla de que sencillamente, para mí como un hombre casado, la persona a través de quien Dios satisface toda mi necesidad emocional, mi necesidad mental incluso, y mi necesidad física, sexual, es a través de mi esposa. Eso es lo que implica en el matrimonio. Quiere decir que primero mi esposa y yo estamos unidos íntimamente en espíritu, porque tenemos al mismo Señor Jesucristo sobre nosotros. Nos amamos, nos caemos bien, nos enamoramos. Entonces emocionalmente ella es mi persona preferida. No me ha dicho si yo soy la suya, pero ella es mi persona preferida. ¿Sale? Eso es emocionalmente. Y físicamente hemos hecho el pacto de que seremos exclusivos el uno para el otro. Ahí es donde estamos entonces en este momento, estudiando el aspecto sexual de la intimidad, que no es lo mismo. No es lo mismo intimidad que sexualidad, ni sexualidad que intimidad. Pero de una intimidad en un matrimonio de un hombre y una mujer para toda la vida se deriva la sexualidad y la expresión de la sexualidad. Llevamos, para los que nos acompañan por primera ocasión, varios meses estudiando qué dice la Biblia sobre nuestra sexualidad, muy en específico. Y hemos apartado, ¿cuánto llevamos con el asunto de pornografía? 3, 4 domingos, supongo. No sé, se me va el avión. Pero estamos estudiando qué dice la Escritura, qué dice la Biblia sobre este tema de pornografía. ¿Y por qué lo estamos estudiando aquí? Porque estamos hablando del tema de la intimidad, que tiene que ver con la sexualidad, y queremos poner claramente qué dice la Escritura sobre ese tema. ¿Sale? Entonces no piensen, muchachos, que la Biblia no habla de pornografía. Claro que sí.
y más de lo que te imaginas. Y lo que estamos haciendo es poner la verdad fundamental allí. Ya platicamos que lamentablemente el día de hoy la pornografía es algo a lo que estamos expuestos de maneras que nunca antes lo habíamos estado. Les ponía el ejemplo la semana pasada, que sería el equivalente para los que son mayores de 30 años, que una persona se pusiera con imágenes pornográficas en las ventanas de tu casa, y que cada que tú abres una cortina está una persona con una imagen pornográfica tratando de literalmente invadir tu privacidad, tu mente, tus sentidos, tus ojos, tus oídos de pornografía. Ese sería el equivalente hoy, especialmente con estos aparatos, agendas electrónicas, celulares inteligentes, o si no son inteligentes también funciona o puede funcionar, computadoras, todo especialmente a través de internet. Pero estamos estudiando dos líneas, como le decía. La primera, estamos platicando en relación a nuestros hijos, ¿verdad? Y nosotros como padres, ¿qué podemos hacer? Entonces los muchachos, las varones, aún personas casadas, tienen problemas con pornografía. Se puede desarrollar en una situación que se torna en una adicción. Pero ¿qué nos enseña la Biblia que podemos hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo enfrentamos este asunto como padres? Y ustedes, muchachos, en la universidad, en la prepa, hasta en la secundaria, ya tenemos ahora que decir a los niños hasta de cuarto de primaria, ya les está llegando, o no, o estoy exagerando. Ya niños de cuarto, quinto de primaria, en un celular les llegan imágenes que contienen pornografía. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado aprendiendo? Bueno, la primera cosa, tú y yo ocupamos entender, y eso es lo que vamos a tratar de amarrar como idea principal el día de hoy. El problema de la pornografía, ¿sale? Que es una expresión de la sexualidad que se sale del propósito de Dios, por cuanto está hecha fuera del matrimonio y está hecha fuera de la privacidad de un matrimonio. La sexualidad fue diseñada para disfrutarse dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer en un pacto para toda la vida, de forma privada, íntima. Cualquier cosa que rompe, viola esa expresión de la sexualidad, podríamos explicarla como pornografía. La semana pasada platicábamos que en este asunto de la pornografía todos nosotros tenemos líneas de lo que consideramos normal o sano. Y yo les preguntaba la semana pasada, no sé si contestaron esa pregunta: ¿en qué momento en una película, cuando empiezan a pasar escenas sexuales, en qué momento, si usted está viéndola o está con sus hijos, en qué momento la apaga? ¿Identificó eso? O dice, no, pues yo vi como 3 películas y ni me di cuenta. O ya lo identificó. Ese momento en que usted dice, no, esto ya es demasiado, esa es su línea de lo que usted considera que ya está pasando lo normal. Lo que estamos diciendo, y lo quiero repetir, lo dije la otra ocasión, es que la pornografía y la sobresexualidad de la sociedad en la que vivimos sigue empujando esa línea cada vez más lejos, de manera que lo que para nosotros es normal ahora, para nuestros hijos va a ser algo de lo que se van a reír. Para lo que nosotros ahora lo vemos como normal, nuestros abuelos se escandalizaban. ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahora. Pero entonces, todo esto que estamos diciendo de la pornografía tiene una raíz. Y vamos a ver 2 pasajes bíblicos hoy. Bueno, 2 grupos de pasajes bíblicos. El primero se encuentra en 2 Corintios 12. Abran su Biblia por favor allí. En 2 Corintios 12 hay un pasaje que nos explica, ya leímos la semana pasada el que nos enseñó Jesús, que la pornografía no es, escuche lo que voy a decir, no es principalmente un problema sexual. No es principalmente un problema sexual. Es un problema espiritual. Es un problema del corazón. En la escritura, la Biblia nos enseña que si aquí tenemos el corazón de una persona y luego tenemos los sentidos, vamos a pensar en la mano de la persona
o los ojos de la persona o el oído, los sentidos de una persona, los sentidos son una expresión de lo que pasa en el corazón. ¿Recuerdan la semana pasada que estudiamos Marcos 7, donde Jesús dice que del corazón salen los adulterios, malos pensamientos, fornicaciones, homicidios, hurtos? ¿Lo recuerdan? Creo que la mayoría de ustedes lo recuerda. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Que el problema de una persona que hurta, que roba, no son sus manos. El problema de la persona que roba, ¿dónde está? En el corazón. El problema de una persona que tiene envidia y su ojo se voltea y luego ve a la hermana con esos zapatos de Palacio de Hierro y le hace así, el problema no es sus ojos. ¿Dónde está el problema? En el Palacio de Hierro, en el corazón. El problema está en el corazón. Entonces Jesús pone un principio bien sencillo. La envidia no es un asunto de cuánto tienes, cuánto no tienes, de si tienes dinero o no. El asunto de la envidia, según Jesucristo, es un problema del corazón. Entonces sígame, por favor. Cuando hablamos de genitales, que son la zona, el área más expresiva para la sexualidad, a veces pensamos que la pornografía o incluso la homosexualidad o la fornicación o cualquier conducta sexual desviada son problemas sexuales. Y entonces que es un problema de los genitales. Pero Jesús nos explica que no es un problema de los genitales, es un problema del corazón. Fíjense lo que voy a explicar, muchachos de universidad, bien importante, los muchachos de la prepa, súper importante. Cuando la gente trata de controlar esto, se llama religión. No veas, no toques, no comas eso, póngale cinturón de castidad. ¿Por qué? Porque se está tratando de controlar lo externo sin cambiar el corazón, lo interno. Jesucristo, su palabra y su Espíritu Santo, ¿qué hacen? Se van a cambiar el corazón para que, habiendo limpiado el corazón, el cuerpo expresa lo que hay en el corazón. ¿Está de acuerdo usted con esa idea? ¿Le cuadra? Bueno, eso dice la Biblia. En Corintios 12, capítulo 21, Pablo le está dando su regañada, otra regañada a los de Corinto, esta iglesia pecadora, ¿verdad? Y luego les dice en el versículo 21 que cuando vuelva, no sé si estamos en el mismo, segunda a los Corintios 12, 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Yo te platicaba la semana pasada de la palabra lascivia, entonces la voy a poner acá arriba. Esta palabra, ¿alguien se acordará de la palabra en griego de la palabra de lascivia? Si nadie se acuerda, unas galletas para el que se acuerde, ya que vi que nadie se acuerda. Es una palabrita que es aselgeía. No se la tiene que aprender, pero la palabra lascivia se traduce como alguien que no tiene control, que no tiene freno. Entonces, mucha atención. El deseo sexual es dado por Dios. Es un deseo que viene ligado al hecho de que tú fuiste creado como varón o mujer. Viene pegado a eso. ¿Sale? Es dado por Dios. La lascivia es cuando ese deseo sexual no tiene control. ¿Se acuerdan el ejemplo que les ponía de los caballos? Perdón, el ejemplo es raro, pero de unos caballos, ¿cómo se llaman los que andan en el monte? ¿Silvestres? Pues sí, caballos salvajes. Andan sin rienda, ¿no? Y usted ha visto los caballos que traen en la Alameda, los policías charros, esos que no sé si andan por ahí, pero traen una rienda y ellos los controlan, se supone. Le pican acá con la espuela y el caballo avanza. Lo mueven y el caballo se mueve a control de. ¿Cómo sería un caballo desbocado? Sin control. Imagínate el deseo sexual como un caballo. ¿Sale? Entonces la pregunta es esta. Tú, en tu propia vida, en tu corazón, en tu mente,
¿Está en control o se te escapa? Interesante la idea, ¿no? Tu caballo anda por ahí pateando y mordiendo el cabello a otro y metiéndose en otros corrales y desbocado, ¿o has tomado las riendas? ¿Qué es lascivia? Lascivia es como picarle al caballo y que el caballo corra. Si yo traigo lascivia en el corazón y veo a una mujer, no le hace y la veo y ya en mi cabeza la desnudo y le doy 3 vueltas y ya hice todo en mi cabeza, no hay control y se manifiesta en masturbación, en pornografía, en conductas pervertidas. Pero quiero que me entiendas, el problema no es la pornografía, el problema es el corazón de la persona. En este grupo de pasajes, acompáñame por favor a Gálatas 5:29. Te quiero dar la radiografía completa. Si usted está luchando con pornografía, hay que entender, el problema empieza en el corazón. Gálatas 5. Sé que lo que usted va a oír ahora no es algo agradable, no es algo sencillo, pero muchas veces no se habla en las iglesias. Gálatas 5. Yo le doy testimonio, yo fui esclavo, preso, atado a pornografía por años. Lo único que trajo libertad a mi vida fue el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo y la verdad de su palabra. Si usted está luchando con pornografía, tienes que entender algo. Si tú estás luchando con eso, ese problema sobrevive porque solo tú lo sabes. Sobrevive en la oscuridad. El pecado se hace fuerte cuando está en la oscuridad. Cuando tú lo sacas a la luz, el pecado pierde fuerza. Entonces necesitas hablar con alguien. Segunda cosa que tienes que entender: tu problema de pornografía no es de sexualidad, es un problema de corazón, es un problema espiritual, ¿sí? Y ese problema espiritual es básicamente lascivia, el deseo sexual sin control, sin dominio. En Gálatas 5:29, Pablo enlista la lascivia como una de las obras de la carne. La pueden ver allí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y en la lista del versículo 29 viene adulterio. ¿Dónde estoy? Perdón. Gálatas 5:19. Gracias, yo tengo 29, una disculpa, gracias. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, y ahí viene en el versículo 29, vienen las primeras 4. Adulterio, fornicación. ¿Qué dije? Y es 19. ¿Y ustedes qué dijeron? En el 19, ¿sí? Ahora sí, es que sigo leyendo aquí. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Entonces, aquellos, especialmente esta pregunta es para los que son cristianos de un montón de años y que les gusta ver a Cash Luna en YouTube. Ustedes saben quiénes son, no se hagan. Ya me cacharon, hasta eso sabe que ando viendo. Solo lo menciono. En algún lugar aquí dice que es un demonio de adulterio. No. ¿Cómo se llama? Según la Biblia, obras de la carne. Y la carne es el estado del corazón que quiere operar contrario a Dios. Sí puede haber una relación espiritual demoníaca, satánica, cuando las personas se involucran en pecado. Lo vamos a ver cuando hablemos de la adicción sexual. Te vamos a platicar los estados de adicción sexual. Y hay unos estados profundos de adicción en el que ese problema se hace un problema espiritual, demoníaco, de ataduras. Pero el adulterio no es un demonio que anda buscando agarrar dos y adulterarlos allí, ¿verdad? El demonio es una obra de la carne, el corazón humano que se aleja de Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, y aparece lascivia. Obsérvelo, es bien importante. Ahora, vamos por favor al capítulo 4 de Efesios. Usted está en Gálatas, continúe en su Biblia unas páginas adelante y va a encontrar una carta que Pablo le escribió a los efesios. Vivían en una ciudad llamada Éfeso. Miren bien, en Efesios 4
Vamos a ver, Efesios es un libro especial para darnos radiografías de lo que pasa en el mundo espiritual. No lo vemos con nuestros ojos, pero si usted quiere saber qué pasa, por ejemplo, detrás de una persona que tiene conducta homosexual, Efesios nos ayuda. Detrás de una persona que está atado a la masturbación, Efesios nos ayuda. Los antros y los miles de jóvenes que llegan el viernes en la noche a los antros y se involucran en conductas de las que ellos mismos después se arrepienten. ¿Qué está pasando ahí? Efesios nos da una radiografía para ver profundamente qué es lo que está sucediendo. Y en Efesios 4, me acompañas, espero estar ahora en el correcto, en el verso 17. Efesios 4:17 nos va a explicar lo que ha cambiado en ti si tú eres un hijo de Dios, y lo que no ha cambiado en los que no son hijos de Dios. Entonces vamos a echarle un ojo. Todos tienen Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, les mando, diría Pablo en términos modernos, que ya no andéis, no camines, andar es caminar, portarse de tal manera, que ya no andéis como los otros gentiles. Te explico rápido. En la Biblia la palabra gentil se utiliza para hablar de los que no son judíos y se utiliza para hablar de los que no son cristianos. En este contexto está hablando de los que no siguen a Cristo. Entonces Pablo les dice a los efesios: por favor, ya no se porten como los otros gentiles. Ahora, ¿cómo se portan los otros gentiles? ¿Qué dice tu verso 17? Que andan, ¿qué dice ahí? En la vanidad de su mente. Ahora, ponga atención con esta frase. Nos podríamos meter mucho aquí, pero mire, vanidad de la mente sería en español, permítame decirlo, como decir cabeza hueca. ¿Sí? Como hablar de cabeza hueca. O sea, vanidad de la mente es una mente, una mentalidad, una forma de pensar completamente vacía, sin sentido y sin propósito. Déjeme darle un ejemplo. Alguien que anda en la vanidad de su mente, de una forma muy práctica, muy concreta, es aquella persona que se mata trabajando todo el mes de diciembre, le dan su aguinaldo, le dan su dinero y va y se lo compra en algo que no sirve para nada, que no trae ningún beneficio. Lo quema, por ejemplo, compra cohetes y gasta miles de pesos en cohetes y su familia no tiene que comer, pero va, ay, es que se ven bonitos. Eso es vano. ¿Entiende lo que quiero decir? O compra zapatos, un par de zapatos que francamente son vanos. Entonces Pablo está diciendo que hay gente que está guiada por la vanidad de su mente. Uno cuando es adolescente usualmente anda en la vanidad de su mente. Si pones una foto en Facebook, ¿verdad?, tu selfie, y nadie le da like y te deprimes, eso es vanidad de la mente. Algunos dicen: ay, si eso me pasa todos los días. Eso es vanidad de la mente, porque qué bien te hace si le ponen like y qué mal te hace si no le ponen. Pero si andas en tu mente vana, es ay, córtala X porque no me pusiste, ¿verdad? Like, ¿verdad? Y ya renuncias a amigos por cosas vanas. Esa es la idea. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, mucha atención. Observen la secuencia. Vanidad de la mente, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué entienden por esa frase? Tinieblas. Entenebrecido es que está lleno de tinieblas, está oscuro. Y su entendimiento, fíjate, una mente vana y un entendimiento entenebrecido. ¿Te fijas cómo los problemas no son sexuales? Son de la mente, del corazón, de lo más profundo de nosotros. Versículo 18. ¿Qué más es el problema de esas personas? Ajenos de la vida de Dios. O sea, Dios para ellos es, eso es un cuento de viejitos. Ese es igual que Santa Claus. O sea, están ajenos a la vida de Dios. Debido a eso, se produce una mente llena de tinieblas y se produce una mente que es hueca, vana. ¿Qué más nos dice? Dice que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, ayúdenme a formar la radiografía.
¿Cómo anda un varón que se va a emborrachar el fin de semana y se mete con otra mujer que no es su esposa? ¿Cómo anda según este versículo? Está ajeno de la vida de Dios, es una persona ignorante, es una persona que tiene tinieblas en el entendimiento y una mente vana. Según la Biblia, según sus compas, uy, es Don Juan. Ese es un Don Juan, mira, anda con, qué trucha, qué listo es, porque anda con, tiene su esposa, pero su esposa ni cuenta se da. Uy, qué listo. Pero ¿qué dice la Biblia que es? Ignorante, ajeno de la vida de Dios, con tinieblas en el cerebro y con hueco, o sea, está hueco y oscuro. Perdón que sea tan ácido con el comentario, pero es según la Biblia, es un problema que va bien profundo. El versículo 18 al final dice que esta ignorancia es por la dureza de su corazón. Entonces tiene un corazón duro, Dios quiere hablarle, la persona se endurece más, se envanece más, se llena más de tinieblas y entonces se produce la conducta equivocada. ¿Dónde dice? En tu versículo 19. Los cuales, ¿a quién se refiere los cuales? A las personas del versículo 17 y 18. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, mucha atención con eso. En un punto en su vida, esa sensibilidad les hacía sentir vergüenza y no se involucraban en esas cosas. Pero esa sensibilidad después se pierde. Decimos, les vale. No, pues que ya me vean tomado, me vean borracho, con que me limpie el vómito estoy bien. Después es otra cosa y después es otra cosa hasta que pierden toda sensibilidad. Ya no producen. Esto es el principio de la tolerancia que producen las drogas, por ejemplo, y lo vamos a hablar. Y la pornografía y la sexualidad mal usada producen tolerancia. Entonces, después que han perdido toda sensibilidad, ¿qué hicieron? Fíjense qué dice su Biblia: se entregaron a la lascivia. Dijeron, va, lo que sienta el cuerpo, lo que el cuerpo pida, vámonos. Es, en la ilustración que puse, como soltar el caballo y aparte te encadenas al caballo y el caballo te trae arrastrando por todos lados. Entregarse a la lascivia sin ningún tipo de freno de pensamiento. Su mente, las imágenes que usa Pablo es como si estuvieran apagadas. No están pensando claramente el daño tan grande que se hacen y que hacen a otros. Pero observa que es un problema espiritual. Por eso se entregan a la lascivia, por la dureza del corazón, por la ignorancia que tienen de Dios, por las tinieblas de su mente y el vacío de su mente. Por esa causa es que entonces se entregan a la lascivia. ¿Y qué hacen? Dice, para cometer con avidez. ¿Entiende la palabra avidez? Alguien que es ávido de cariño, ávido de tacos. ¿Qué significa ávido? Avidez. Ajá, con mucho deseo, así. ¿Ha visto un niño comerse una nieve? Se la comen con avidez, ¿verdad? Está escurriendo y le dan la vueltita y nada se puede caer, porque tienen avidez de comer eso. Esta gente, una vez que suelta el freno, una vez que pierde la sensibilidad, no tienen fin, no tienen llenadera, no tienen tope. Y esto es lo que produce la sexualidad. Pero el problema es porque han perdido el freno, han soltado el freno y se han entregado con avidez a cometer toda clase de impureza. ¿Qué le dice Pablo a los efesios? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y después estudiaremos un poquito más. Por ahora vamos a ver este pasaje cuando veamos la adicción sexual. Un muchacho que abre una revista y tiene una emoción por ver ese desnudo allí, produce esa emoción. La exposición a la pornografía va a requerir que, para que vuelva a sentir esa emoción, va a ocupar más tiempo en esa revista y después moverse a videos. Y de la pornografía entre comillas suave sigue la pornografía dura, difícil, esa pornografía sin freno, y siguen a más y más perversión.
porque produce lo que dice Efesios 4, se pierde la sensibilidad. Te vamos a explicar cómo son esas etapas de la adicción, y también te vamos a explicar cómo Cristo te puede hacer libre. Pero es bien importante que me entiendas. La pornografía, el uso, abuso de pornografía, es un problema espiritual. No es un problema de la pornografía que está allá afuera. Esa va a estar allá afuera. ¿O deberíamos entrar en una cruzada para destruirla? ¿Qué piensa? ¿Vamos a quemar todos los puestos que vendan pornografía? Si los quemamos, al rato salen más. Porque la pornografía siempre va a estar allí. Entonces, o te aprendes a defender tú, o la destruyes toda. Pero quiero que me entiendas, no es un problema de la pornografía, es un problema del corazón. Empieza en el corazón. En algún punto, muy probablemente cuando eras adolescente, no aprendiste a tener control de tus caballos, y tu mente se iba y la dejabas. Toma control. Les he hecho ese examen que se hace en Victoria en Cristo, no sé si lo han oído. Puedes decidir a qué diriges tu mente, o tu mente se te va y al rato, ¿y dónde andaba? Pues en Marte, allá dio 3 vueltas, y no la diriges tú. O tienes la capacidad de decidir a dónde diriges tu mente, tus pensamientos. Van a darse cuenta algunos de ustedes que cuando menos lo piensan, su mente ya se fue a otro lado, de vacaciones, regresó y hizo cosas que no debía. Y ahora esto, porque a veces nos acostumbramos a que la mente divague. Una de las cosas que vas a aprender, y tienes que aprender en tus etapas de adolescente y joven, es a tomar dominio. Y el Espíritu de Dios te puede dar control, te puede dar dominio, te puede dar el poder de someter tus deseos al Espíritu de Dios. La otra opción es Efesios 4, 18 y 19. Que haya freno suelto, freno libre, te entregas a la lascivia, y eso tiene el efecto en el corazón que se endurece, pierdes sensibilidad, te alejas de Dios, se empieza a llenar de tinieblas tu mente y termina haciéndose vana. Y entonces, ¿ya qué importa, no? Con una mente así, ¿qué importa? ¿Qué importa la moral? ¿Qué importa la culpa? ¿Qué importa la educación? No, si lo amas, aviéntate. Si sientes que estás enamorado, deja todo atrás y cabalga en tu microbús preferido hacia el atardecer. Porque si no nos alcanzan para caballos, pero entiende lo que quiero decir. Ese es parte del problema, que en algún punto no aprendimos a tener control, lo soltamos, lo cedimos, y entonces la lascivia ya domina la mente de nuestra mente, domina lo que vemos, domina lo que estamos pensando. ¿Ven? No confundamos. El deseo sexual es genuino, bueno, correcto, dado por Dios, diseñado por Él, es algo hermoso, pero para ser disfrutado dentro del contexto del matrimonio. El problema empieza cuando ese deseo sexual que empieza a despertar y que te empiezas a dar cuenta que es muy fuerte y que sientes cosas, no se le pone control, no se aprende a dominar, y entonces te domina a ti en lugar de que tú lo domines a él. Hace varios años mi familia y yo fuimos a la zona de los Mazaguas, allá en el Estado de México, un lugar muy bonito, y rentamos unos caballos. Y cada uno, bueno, traíamos 3 caballos y Ruth traía burrito, creo. Muy bonita se ve en su burrito. Traíamos caballos, mis hijos y yo. Y bueno, nos iban guiando y todo. Y en algún momento algo sucede, que uno de mis hijos traía un caballo y se desbocó, empezó a correr, algo lo asustó, algo sucedió, empezó a correr. Él todo lo que hizo, estuvo a punto de caerse y se agarró bien de la silla. Gracias a Dios no se cayó. Unos hermanos por allá detuvieron al caballo, pero en ese instante todo el camino había tenido control, y le hacía para acá y le hacía para allá, y besitos y ruiditos y chifliditos y todo bien cowboy. Cuando el caballo se desboca, no tenía control, no había control. El caballo estaba dominándole. No importa que fuera inteligente, fuerte, no importa que fuera capaz, el caballo es más fuerte. Entonces
hay algo que hay que entender. Nuestro deseo sexual, nuestro impulso sexual puede ser tan fuerte como ese caballo. Y cuando está desbocado, aún tu inteligencia se apaga. Cuando no hay control, cuando no hay dominio, y eso sale allí, la gente más inteligente, Proverbios nos enseña eso, la vemos presa de la mujer extraña, según Proverbios capítulo 7. Entonces, vamos a ir aprendiendo esto. Es un problema de corazón y necesitamos empezar por entenderlo así, como un problema de corazón. Vamos a cerrar con este pasaje, Primera de Pedro 4. De nuevo, este es otro pasaje, Primera de Pedro capítulo 4, escrito para enseñar al creyente cómo debe cambiar. Fíjense bien, Primera de Pedro 4, verso 3. Léalo usted léalo y luego yo lo acompaño. Primera de Pedro 4, 3, léalo, por favor. Bueno, ya lo leyó, supongo, vio lo que dice. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Mismo concepto, los que no conocen a Dios. Dice, pues, andando en lascivias, ¿se fija que es plural? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué está diciendo Pedro? Ya basta, ya. Es más adelante explica que cuando tú empiezas a cambiar y no haces lo que ellos hacían, ellos empiezan a enojar contigo. Uy, qué santito. Uy, aleluyo. Uy, si vas a ser monje. Uy, vas a ser. Y te empiezan a cargar la pila, ¿no? A dar carrilla porque tú no te avientas los chistes colorados que te sabes, ¿verdad? Porque tú no sigues el juego del albur. Andan albureando todos y tú te sales, te vas, te haces a un lado o les dices que se calmen y se ponen. Eso, escucha, tiene miles de años pasando con la persona que quiere seguir a Cristo. Léelo por favor en tu versículo 4. A estos, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. ¿Te fijas la imagen que está usando? No corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución. ¿Y cuál es el resultado? Os ultrajan. O sea, se ponen a hablar, a vituperarte, porque se les hace extraño que si todos los viernes a las 6 soltamos los caballos, bueno, ya estaban sueltos, ¿verdad? Pero se sueltan, que el tuyo no, que el tuyo esté en dominio. Y hoy se ofenden, se enojan. Esa es una reacción normal. Pero te vuelvo a repetir y vamos a estar hablando de esto. Este es un problema de corazón. Entonces quiero animarte. Sí se puede ser libre de la adicción a la pornografía. Sí se puede vivir con una mente limpia. Sí se puede vivir con una mente en la que la sexualidad no te está secuestrando los pensamientos o los ojos. Tú puedes aprender a ser libre, pero el primer paso es que hables con alguien. Bien importante que hables con alguien. Y la segunda cosa, tienes que entender que tu problema no es sexual. En esencia no es sexual. En esencia, tu problema, el mío, es un problema espiritual de no controlar la lascivia por el poder del Espíritu Santo. Y para aquellos que están bien despiertos, síganme en la idea. Sale como un problema de adicción a pornografía que tiene su raíz en una lascivia que no está controlada, pero mucho ojo. Ese problema tiene otra raíz más profunda, que es la necesidad de intimidad que todos tenemos. Profundo en el anhelo del corazón de cada uno hay un anhelo de tener intimidad. Y no hablo de intimidad sexual, hablo de intimidad. Solo Dios puede llenar ese hueco. Algunos se casan y tratan de llenarlo y se dan cuenta que el esposo o la esposa son imperfectos y se decepcionan porque no les pueden llenar ese hueco. Solo Dios puede llenar tu anhelo de intimidad, nada más. Ojo, los problemas de pornografía son de naturaleza espiritual y su raíz más profunda es el anhelo de intimidad que no está siendo satisfecho por Dios, y entonces lo buscamos en otro lado.
La forma más inmediata por la que la gente cree que obtiene intimidad es a través de la sexualidad. Por eso, hoy les voy a dar esos números. Ojalá tuviéramos pantalla para que los vieran. Hoy en día es más grande la cantidad de adictos a la pornografía que la cantidad de adictos a las drogas combinadas juntas. Cocaína, marihuana, heroína. Es más grande la cantidad de gente consumiendo pornografía que la cantidad de gente consumiendo drogas. ¿Por qué? Porque el anhelo profundo es intimidad. ¿Entienden? Anhelamos intimidad y solo Dios nos la puede dar. Pero como no la encontramos en Él, no la buscamos en Él, no nos conformamos con Él, la buscamos afuera. Entonces, ¿cómo se busca afuera? La más inmediata es a través de la sexualidad. Es tan fuerte, produce sensaciones tan gruesas, tan ricas, tan emocionantes, que nos podemos clavar ahí y ser tan adictos como la persona que se inyecta heroína. Vamos a platicar de ello, es una promesa. Tenemos ahí la información, se lo vamos a enseñar cómo afecta el cerebro el uso de la pornografía, cómo modifica la tolerancia, las emociones. Vamos a platicar de todo ello. Te invitamos, véngase, en el mes de enero vamos a retomar estos temas. En diciembre tenemos otros de aquel lado, pero le animo, venga. Especialmente si usted reconoce que es algo con lo que lucha, véngase, aquí le vamos a ayudar. Vas a encontrar hermanos y hermanas que te van a ayudar. Hable con alguien, busca a tu líder de célula, habla con otro varón. Eso sí, si eres varón, no hables con una hermana, ¿no? Por favor, no te va a ayudar, en serio lo digo. Es que le tengo confianza. No, busca un varón. Si eres mujer, no vayas a buscar un hermano, busca a una hermana madura que te pueda ayudar. Pero es bien importante hablar con alguien. Muchachos de universidad, de prepa, de secundaria, hablen con alguien. Habla, ¿sabes qué? El otro día me mandaron un mensaje y dije, no lo voy a ver, traía un video, pero lo vi. Habla con alguien, dile a alguien. Si te corta la cabeza esa persona, bueno, busca otra, ¿sale? Busca otra, pero es bien importante que hables con alguien. Te invito a que oremos y quiero animarte a que te lleves la verdad de la Escritura, de que en Jesucristo nosotros podemos ser libres. Sí podemos ser libres. El Señor Jesús rompe toda cadena, toda atadura que pudiera haber en nuestra vida. Gracias, Señor, por el honor que nos das de estudiar tu palabra. Oramos que nos des tu fuerza para entender cómo debemos enfrentar estas cosas. Son difíciles aún de hablar, aún de reconocer en una iglesia. Pero Señor, estamos en esta tierra y no cerramos nuestros ojos a la realidad de las tentaciones que enfrentamos. Quiero pedirte por los varones o las mujeres que estén atados, que tengan alguna cadena, por más ligerita que se vea, es peligrosa. Y mi oración es que tú nos puedas ayudar a entender que somos libres en ti, que tenemos el poder de tu Espíritu Santo y que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Te pido por aquellos que luchan con conductas diferentes a las que enseñas en tu palabra, que les des entendimiento de que ellos pueden ser libres. Oramos por los padres aquí para que nos ayudes a ser un pilar para nuestros hijos, no un juez, sino un pilar en el cual ellos se puedan recargar para ser libres de cualquier tipo de desviación en su conducta, en su pensar. Oramos que nos des tu Espíritu Santo, porque tú nos enseñas que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y creemos en lo que nos enseña tu palabra y creemos que podemos vivir en libertad de esta adicción tan seria que está atacando los hogares. Ayúdanos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.